Cordial saludo. En nombre del Colegio Médico de esta directiva le damos cordial saludo. En nombre del Colegio Médico de El Salvador y de su junta directiva le damos la más cordial bienvenida. Les felicitamos por su interés en actualizarse y prepararse, lo que nos caracteriza como gremio. Bienvenidos a todos ustedes. Para los que no me conocen, soy la doctora Patricia Argueta de Cativo, directora de actividades científicas del Colegio Médico, y para mí es un placer moderar este webinar. Antes de iniciar, quiero invitarlos para la jornada de este sábado 3 de febrero, que se va a desarrollar en el marco de la lucha, del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, donde hay 4 áreas de la medicina que están participando en esta interesante jornada, la cual se va a transmitir de manera virtual y también presencial. Están todos cordialmente invitados. Antes de iniciar, vamos a recordar algunas normas para aprovechar al máximo este webinar. Primero, recordar tener sus cámaras apagadas y sus micrófonos también apagados, lo cual lo vamos a agradecer. Y si tienen algún comentario o pregunta, desde ya pueden ir anotando en el chat. Al final también tendrán un espacio para los que gusten habilitar sus micrófonos. Recordar que estos webinars están siendo grabados para luego posteriormente ser subidos a YouTube. Y que desde ya ustedes pueden disfrutar de los 2 webinars que se desarrollaron el año pasado, que ya se encuentran en el canal de YouTube. Ustedes pueden darle en la campanita, en activarse y suscribirse para que les aparezca la notificación cada vez que se está subiendo un nuevo video. También, a partir de este año, se están subiendo las jornadas del año pasado para que las revivan, las disfruten o las compartan ahí con sus colegas. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestro webinar de esta noche, que con un tema de mucho interés es sobre medición precisa de la presión arterial y sus implicaciones en la práctica clínica. Con nuestra ponente, la doctora Nancy Boche Vázquez, de quien para mí es un placer poderla presentar esta noche. La doctora Nancy Lizeth López es doctora en medicina, tiene su especialidad en medicina interna y un posgrado en administración hospitalaria del Instituto Argentino de Salud y Desarrollo.
Entre la experiencia laboral de la doctora Nancy Boche, bueno, ella ejerce en su práctica privada, ha sido coordinadora de la Clínica de Hipertensión del Seguro Social y fue jefa de los hospitales del Seguro Social. Además, ha colaborado en la parte técnica de salud como coordinadora del programa de enfermedades crónicas metabólicas del Seguro Social, médico internista del Hospital Nacional Rosales y médico internista e interconsultante de la Unidad Médica del Seguro Social. Además, también fue directora de una unidad de salud. Con mucha satisfacción, la doctora se desempeña con su lado docente. Actualmente es docente universitario del Departamento de Medicina de la Universidad de El Salvador y fue tutora en el curso de atención primaria en salud para el Seguro Social y OPS. Entre las asociaciones que la doctora pertenece, bueno, pertenece a nuestro Colegio Médico de El Salvador. Además, es miembro integrante y muy activo del Comité de Actividades Científicas. Pertenece también a la Asociación de Medicina Interna de El Salvador y a la Asociación de Médicas Salvadoreñas. Sin más preámbulo y para no demorar mucho, dejo con ustedes a la doctora Nancy Boche. Bienvenida, doctora. Bueno, muy buenas noches, agradeciendo la oportunidad para compartir con todos ustedes este interesante tema de nuestra práctica diaria, que es la monitorización de la presión arterial, ya que realmente tiene pues muchas implicaciones en el diagnóstico y en la toma de decisiones terapéuticas. Brevemente, pues les comparto el contenido de esta ponencia. Vamos a hablar un poco sobre la detección de la hipertensión arterial, cómo medir la presión arterial, los dispositivos que actualmente se están utilizando, los métodos con los cuales podemos medir la presión arterial y la utilidad de cada uno de ellos, la variabilidad de la presión arterial y su importancia como valor pronóstico, y sobre todo, pues, qué vamos a hacer con todas estas mediciones, con toda la información que obtenemos sobre la presión arterial. Para comenzar, pues siempre debemos de reconocer la alta prevalencia de la hipertensión arterial en la población general, y todos sabemos pues que está dentro de las principales causas y factores de riesgo en la morbilidad cardiovascular. Ya sabemos pues que la prevalencia anda aproximadamente entre el 32 y el 38% de las personas que se conocen que son hipertensas, pero que un buen número todavía desconocen su condición. Entonces, se vuelve más importante detectarla oportunamente para evitar todas las complicaciones que ya la mayoría de ustedes conocen, y sobre todo pues, detectar y determinar de forma precisa la presión arterial, ya que es la piedra angular para hacer el diagnóstico y el tratamiento de hipertensión. Creo que todos en la práctica clínica, pues esto es lo que hacemos casi a diario, y a veces pues, lo hacemos o con prisa o no lo hacemos con la técnica apropiada o incluso en el ambiente adecuado, y podemos obtener algunos valores pues que tal vez no sean los verdaderos para el paciente. Entonces eso es lo que pretendemos más o menos en esta charla. Actualmente también debemos de tomar en cuenta que con las innovaciones tecnológicas hoy contamos con muchos dispositivos electrónicos para medir la presión arterial, y a veces pues nosotros como médicos somos un poquito cautelosos en utilizarlos, pero hoy vamos a mostrar un poco de evidencia con ellos. Bien, en cuanto para detectar la hipertensión arterial, les voy a compartir las guías europeas de hipertensión arterial del 2023, que fueron incluso recientemente publicadas oficialmente, ahora en el mes de enero, creo que la semana pasada lo hicieron, en la que dice que se recomienda la detección oportuna de la hipertensión en todos los adultos a partir de los 18 años. Pero se hace más énfasis en los adultos que tienen a partir de los 40 años y sobre todo en aquellos que tienen un alto riesgo. Por ejemplo, algún grupo étnico especial. Bueno, nosotros los latinos somos de ese grupo étnico especial. Personas que mantienen su presión normal alta
aquellas personas con sobrepeso, obesidad, las mujeres posmenopáusicas, y ahora se ve mucho pues mujeres con antecedentes de hipertensión gestacional y preeclampsia que a futuro desarrollan hipertensión arterial crónica. Ya sabemos que la toma de la presión arterial siempre debe ser parte obligada de nuestro acto médico, incluso en aquellas personas menores de 18 años. Generalmente, para detectar la presión arterial, los intervalos de la medición pues, deben ser repetidos y deben programarse dependiendo de los niveles de presión que encontramos. Aquellas personas que no son hipertensas, pero que tienen algún factor de riesgo cardiovascular, se recomienda pues, una evaluación al menos anual para estar midiendo la presión arterial. ¿Cómo medimos la presión arterial? Las guías actuales dicen que la presión arterial intraarterial es el único método que proporciona los valores verdaderos de la presión arterial. Eso es un método invasivo, en el cual se coloca un catéter directamente en la arteria, pero que por su naturaleza que es invasiva, pues no se recomienda su uso clínico pues, diario y no se puede realizar en un ambiente ambulatorio. Por eso es de que las mediciones de la presión arterial se basan casi por completo en los métodos indirectos y no invasivos. Hoy por hoy, la medición auscultatoria manual mediante un tensiómetro o fibromanómetro de mercurio o sin mercurio sigue siendo el gold estándar. Recordemos pues que por cuestiones de ambiente, del medio ambiente, pues los tensiómetros de mercurio están prohibidos y ellos están utilizando pues dispositivos que no lo utilizan, pero sí tomar en cuenta que el método de auscultación sigue siendo el gold estándar para seguir midiendo la presión arterial. Sin embargo, hoy en día existen dispositivos manuales híbridos, o sea, que usan en combinación la auscultación con pantalla LED o LCD o de cuenta regresiva digital. También hay dispositivos aneroides, ya que son de buena calidad, aquellos que son resistentes a los golpes, pero esto generalmente, y también la técnica auscultatoria, a veces están como sujetos a algunos errores que se relacionan con el observador, ¿verdad? También a las preferencias en las terminaciones de los dígitos del valor de la presión, ¿verdad? Hay quienes decimos 130-80, 120-70, hay quienes son más precisos, ¿verdad? Y utilizan le ponen el segundo dígito, ¿verdad? Como 175, 73. Entonces, esos valores pues a veces cambian y a veces pueden estar relacionados incluso con la clasificación o la determinación del diagnóstico de la hipertensión arterial. Entonces, entre más certeros seamos con los valores y entre más seamos adheridos a las pautas internacionales para poder diagnosticar y tratar la hipertensión, va a ser un mejor manejo pues, para nuestros pacientes. Existen también actualmente los famosos tensiómetros digitales, ¿verdad? O los automatizados. En estos, realmente la mayoría pues se utiliza un manguito, que es lo que se pone en la parte superior del brazo, y la ventaja que ofrecen ese tipo de tensiómetros es que se quitan todas las complicaciones relacionadas con el observador y los errores en el método de auscultación manual. Generalmente es el que se utiliza para la monitorización ambulatoria de la presión arterial o mapa, que ya más adelante les voy a mostrar de qué se trata, y en el autocontrol domiciliario. También, cuando no se disponga de un tensiómetro automatizado, que el manguito sea de uso en el brazo, se pueden utilizar los que tienen brazalete en la muñeca, pero realmente se prefiere, la evidencia dice que se prefieren los tensiómetros que se colocan en el brazo. Y un poco pues, de la evidencia, según las guías europeas, que son las actuales, se recomiendan los dispositivos electrónicos automáticos con brazalete en la parte superior del brazo, que era lo que les estaba comentando, para medir la presión arterial tanto en el consultorio como fuera de él. Ese es el método pues, que se prefiere y ven ustedes el nivel de recomendación, que es clase 1 con una evidencia B.
Luego, pues, se pueden utilizar dispositivos de ocultación manual híbrida con pantalla LED o LCD o dispositivos de cuenta reversiva digital o aneroide que sean resistentes a los golpes, también son válidos. Vean, en el caso pues que no se cuente con los dispositivos automatizados disponibles, esto creo que todavía pues los tenemos bastante a nuestro alcance, son como los que más estamos utilizando. Y sobre todo si se van a utilizar estos tensiómetros, pues deben ser validados. Actualmente hay algunas organizaciones que son las que validan este tipo de equipo, ya les voy a hablar un poquito más al respecto y les voy a mostrar a dónde pueden buscar ustedes estos dispositivos validados. Aquellos dispositivos de presión arterial sin manguito no deben utilizarse para la evaluación o el manejo de la hipertensión arterial en la práctica clínica. Por ejemplo, hoy con las tecnologías, teléfonos inteligentes, algunas aplicaciones que miden la presión arterial, pero realmente como no se tiene un manguito en el cual se esté midiendo de manera oscilométrica la presión arterial, pues los valores realmente no van a ser como los más certeros que tenga el paciente. Entonces ustedes van a ver que muchos pacientes que llegan, mire, yo en el teléfono vi que tenía esta presión, ¿verdad? Entonces es cuando más se debe recomendar una medición precisa con los métodos apropiados. Como les decía, existen dispositivos medidores de la presión arterial que deben ser validados. Y aquí están algunas de las organizaciones que son las que hacen este proceso, entre ellos la Asociación Estadounidense para el Avance de la Instrumentación Médica, la Asociación Europea de Hipertensión y la Organización Internacional de Normalización, que son las ISO. Y ustedes van a ver de que hay una gran cantidad de dispositivos que se están ofreciendo ahorita en el mercado para medir la presión arterial. La validación no es obligatoria antes de la distribución de estos equipos y ustedes van a ver que actualmente solo el 10% cumplen con este proceso de validación. Entonces ustedes van a ver que al alcance pues, de nosotros como médicos y también al alcance de la población, muchos de estos dispositivos pues tal vez no sean los que estén recomendados o los que sean más confiables para medir la presión arterial. También debemos tomar en cuenta que un monitor electrónico de la presión arterial que es exacto para adultos puede no serlo con algunas poblaciones especiales, tales como los niños o las embarazadas. Entonces para ellos se requieren de dispositivos específicos y un proceso de validación por separado para cada una de este tipo de población especial. Un apartado muy importante que quiero compartir con ustedes son las características del manguito. Quizás es como de las partes que más necesitan tener mantenimiento y que debemos utilizarlo de manera apropiada. El tamaño del manguito debe ser apropiado a la circunferencia del brazo de cada individuo, porque si ponemos de diferentes podemos obtener cifras de presión que no son las apropiadas. Un manguito pequeño, más pequeño que debe usar una persona, ya puede sobreestimar la presión arterial, mientras que si el manguito es muy grande puede subestimar, puede dar valores más bajos cuando realmente son más altos. Los dispositivos manuales requieren de un manguito que tenga adentro, ustedes ven que adentro del manguito hay una vejiga inflable y esa deben de tener una longitud y un ancho del 75 al 100% y del 37 al 50% de la circunferencia individual del brazo medio respectivamente. Incluso muchos de los manguitos de los tensiómetros ahí le ponen cuál es como la circunferencia del brazo para las cuales están siendo apropiados. Entonces le pone, estos son para circunferencias de brazo entre 36 y 42 centímetros, hay otros mayores de 42 centímetros. Entonces eso se va adaptando pues a la necesidad del usuario. Los tamaños del manguito, en el caso de los tensiómetros automáticos, el tamaño del manguito se debe seleccionar según las instrucciones de cada dispositivo. Cada dispositivo
trae pues el tamaño apropiado, entonces es la persona quien va a usar el tensiómetro el que debe ver cuál es el que le va a quedar, y ese ya trae su propio dispositivo electrónico. También no es conveniente que utilicemos un manguito de un tensiómetro y se lo pongamos a otro. La verdad que cada equipo pues debe tener su propio manguito o sus propios repuestos en el caso pues que sea necesario. Aquellas personas con brazos grandes, como les comentaba, con una circunferencia del brazo más de 42 centímetros, necesitan de un manguito de forma cónica, porque ya ustedes pueden ver que muchas veces pues la forma del brazo ya es diferente. Entonces, que es más o menos como este que yo les estoy poniendo acá, para que podamos tener una medición un poco más apropiada que lo que se hace con los que son rectangulares. En estos dispositivos pues se deben estar realizando una calibración periódica para que se mantengan en buen funcionamiento, sobre todo aquellos que no son electrónicos. En los dispositivos electrónicos, ese es un dato bien interesante, el rendimiento del algoritmo de la medición de la presión arterial realmente no se ve afectado por el uso, o sea, realmente el mecanismo que utilizan, interno, que utiliza este tipo de tensiómetros, ¿verdad?, que son digitales, esos casi no cambian porque ya tienen unas mediciones ya estándares que no se modifican, sino que lo que usualmente requiere mantenimiento ya son las otras piezas como los manguitos, los tubos o las conexiones del mismo. Entonces, a veces nosotros somos un poquito como desconfiados en utilizar algún dispositivo electrónico, pero si se fijan, como esto ya tiene unos parámetros fijos dentro de su sistema electrónico, valga la redundancia, entonces esos no cambian. Incluso hay algunos que les ponen alerta, que le dicen al paciente está alto, está bien, o está bajo, ya vienen calibrados, o se les puede determinar por los valores que uno desea para decir que el paciente está o no controlado, o en el caso de hacer diagnóstico. El mantenimiento de estos equipos se recomienda que sea al menos una vez al año para los dispositivos de presión arterial ambulatorios y los que utilizamos en el consultorio, y con menos frecuencias para aquellos que sean domésticos. Aquí les comparto las diferentes organizaciones que recomiendan los listados de dispositivos validados, ¿verdad?, de tensiómetros validados. Lo que recomiendan las guías que yo les estoy comentando ahorita, vea que son de las guías europeas, está este sitio de stripebp.org, y también está la Asociación Médica Estadounidense, que esto incluso es lo que se recomienda en la estrategia HERS, ¿verdad?, que ahora es la que se está tratando pues de implementar aquí en el país. Entonces, estos son los sitios web donde podemos obtener cuáles son los tensiómetros que están validados, y ustedes ven de que hay otras asociaciones en otros países, ¿verdad?, donde cada quien tiene y publican pues los listados de los tensiómetros validados. Entonces eso es para recomendación para nosotros cuando queramos obtener uno de estos equipos, o cuando le recomendemos a los pacientes que adquieran unos que sean de los validados. Me voy a salir un momento de la presentación y les voy a compartir acá. Vean, esta es la de la Asociación Europea, el stripebp.org, y aquí le pone aquí, ¿verdad?, los monitores de la presión arterial validados. Aquí yo ya abrí la página y ustedes pueden ir observando acá abajo, vean que les van apareciendo aquí algunos tensiómetros. Aquí hay algunas marcas y modelos, no estoy haciendo ningún comercial para ninguno de ellos, para que ustedes puedan pues buscar de los que estén disponibles acá en el país. Aquí en el país muchos distribuidores tienen tanto de los que están aprobados por la Asociación Europea como también los de la Asociación Americana. Este es el sitio web estadounidense, que es el que está promoviendo, la que se está promoviendo en la estrategia HERS, y aquí les aparecen a ustedes, ¿verdad? Ustedes pueden filtrar aquí por marcas, ¿verdad?, o dependiendo del tipo de dispositivo, y ustedes pueden ir viendo acá, ¿verdad?, cuáles son los validados, y pueden ir viendo también algunas marcas, y ustedes van a ver que son de los que tenemos acá en el país. Entonces,
quería mostrárselos pues para que podamos tener mejor una idea de lo que nos vamos a recomendar para hacer en nuestra práctica, como también lo que podemos recomendar a los pacientes. Bien, vamos a hablar un poco sobre los métodos para medir la presión arterial. Vamos a hablar primero de la medición de la presión arterial en el consultorio. Este es el método que realizamos pues a diario y asimismo es el método más estudiado para evaluar la presión arterial. ¿Qué nos permite esta técnica? Nos permite hacer el diagnóstico de hipertensión, clasificar la presión arterial, utilizar los valores de la presión arterial tanto para el seguimiento del tratamiento como también como factor de riesgo cardiovascular y establecer los umbrales de presión arterial y los objetivos terapéuticos. Debe realizarse bajo una técnica estandarizada, ¿verdad? Para que podamos obtener los valores exactos. Una técnica fuera de lo estandarizado nos va a llevar a una estimación inapropiada, ¿verdad? Un sobrediagnóstico, una sobreestimación y un sobretratamiento entre algunas de las situaciones que podemos tener. Y por eso es que se está promoviendo a través de la estrategia HEALTH, y no solo a través de la estrategia HEALTH, sino que la verdad que todos las guías, ¿verdad?, están promoviendo un método uniforme para medir la presión arterial. Entonces, dentro de eso tenemos, por ejemplo, lo que la estrategia HEALTH comparte, la posición del paciente y cuáles son las condiciones que debe cumplir el paciente para medirse la presión arterial. Primero, vean, no conversar. Y ustedes saben que muchas veces, como los pacientes, en lo que nosotros estamos examinando, ellos nos están contando, ¿verdad?, sus antecedentes o sus síntomas y todo eso, ya sabemos pues que no es lo apropiado. Se debe apoyar el brazo a la altura del corazón, colocar el manguito en el brazo sin ropa. Esta es una de las dificultades que tenemos casi a diario, sobre todo en los consultorios con gran demanda de pacientes o en los cuales tenemos poco tiempo para estar atendiendo al paciente, y eso pues que ellos muchos llegan con mangas largas o así, o no tenemos la privacidad apropiada, pero lo ideal es que esté el brazo desnudo. También usar el tamaño del manguito adecuado, como les estaba mencionando anteriormente. Los pies se deben apoyar por completo en el piso, no se deben cruzar las piernas para evitar alteraciones con el retorno venoso que nos puedan repercutir en la medición de la presión. La vejiga debe estar vacía. Si la vejiga está llena, pues probablemente tengamos un nivel de presión más alta y que no sea la adecuada, y después le decimos al paciente que está hipertenso cuando realmente no es esa la condición. Y debe estarse apoyado pues a la espalda. Aparte de eso, pues como ya hemos reiterado, medir la presión arterial, ¿verdad?, con dispositivos validados, y debemos estar en un ambiente tranquilo y libre de ruidos. A veces los que trabajamos pues en instituciones públicas o de grandes demandas de pacientes, a veces es un poquito difícil reunir todas estas condiciones, pero debemos tratar de hacerlo bien. Y lo mismo aplica cuando le pedimos al paciente que se tome la presión arterial en su casa. Esas mismas reglas pues se deben estar cumpliendo. Entonces, en cuanto a la evidencia sobre esto que les acabo de mencionar, se recomienda que la presión arterial en el consultorio para el diagnóstico de hipertensión es el único método por el cual se basan los riesgos relacionados y los beneficios de tratamiento. Entonces, siempre debemos seguirlo utilizando. Las mediciones de la presión arterial deben realizarse bajo métodos estandarizados, tal cual lo acabamos de ver, y se recomienda que cuando el paciente llegue al consultorio y nosotros midamos la presión, tienen que ser mediciones triplicadas, es decir, tomarlo 3 veces. ¿Vean? Y vamos a calcular el promedio de las 2 últimas presiones, y este va a ser como el valor más representativo. ¿Vean? Cuando vamos a diagnosticar hipertensión arterial, debe ser al menos en 2 visitas en el consultorio por separado en un intervalo de 4 semanas, a menos que la presión arterial en el consultorio ya indique un grado 3, o sea, un valor mayor o igual de 180 a 110 milímetros de mercurio, o que los pacientes realmente ya no estén presentando síntomas de hipertensión o que haya evidencia de daño orgánico.
Se recomienda que en la primera visita se mida la presión arterial en ambos brazos y se espera pues una diferencia de la presión, pero que no sea mayor al 15%. Si ocurre una diferencia de presión entre más de 15 a 20 milímetros de mercurio entre un brazo y el otro, esto puede sugerir enfermedad ateromatosa. Obviamente el brazo ateromatoso que nos va a reflejar la presión más alta. ¿Ven? Y para las consultas subsiguientes se deberá tomar la presión en el brazo que ofrezca las lecturas más altas, y estas son las que se deben considerar como válidas. Ustedes tienen aquí los niveles de recomendación, que son 1, aunque los niveles de evidencia pues a veces son un poco menores. Bien, la presión arterial que se toma fuera del consultorio, porque se está realizando bastante, es una fuente de información de múltiples mediciones. Vean que es antes y después del tratamiento. Entonces, esta información fuera del consultorio es una información valiosa que la debemos adicionar en las mediciones en el consultorio. Ya vamos a hablar un poco más de este tipo de mediciones. De lo que les estaba mencionando, la medición de la presión en el consultorio, pues vemos que lo primero es que nos permite estratificar la presión arterial. Ustedes pueden ver acá la clasificación de la presión arterial según la American Heart Association, ¿ven? Y también podemos obtener los valores de la presión arterial. Estos son los de las guías europeas, que los valores pues son un poco diferentes. En las americanas nos ponen 2 estadios, en las europeas son 3 estadios, y aquí en las europeas quiero yo hacer énfasis en algo. Estas son las guías que actualmente están, y se habla también de la hipertensión sistólica. Además de la hipertensión grado 1, 2 o 3, se habla de hipertensión sistólica aislada, que la mayoría ya lo hemos conocido en nuestros libros, en nuestra formación lo hemos visto, pero también ya se acuñó el término de hipertensión diastólica aislada, que es una presión arterial menor a 140 milímetros de mercurio, pero una presión diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Entonces, para que veamos que también las clasificaciones van cambiando y que podemos trabajar pues con una u otra. Aquí se está adoptando más las de la estrategia HERTZ, pero para que vean que hay otras guías también que pueden ser utilizadas. Bien, eso en cuanto a la presión en el consultorio. Ahora, también existe una forma de medición de la presión arterial dentro del consultorio, pero sin supervisión médica. Este consiste en realizar automáticamente 3 o más lecturas de la presión arterial, pero que el paciente se las realice él solo estando en el consultorio, sin que el médico esté presente o el personal médico. Se debe garantizar un ambiente tranquilo y múltiples lecturas de la presión, y no hablar, cumplir pues con las pautas que yo les mencioné anteriormente dentro del consultorio. Entonces, hay un estudio, que es el estudio SPRING, que demostró que la ausencia de la atención médica conduce a unos valores de la presión arterial que son más bajos por una reducción en la respuesta de alerta o la presencia del personal médico, o al efecto de bata blanca, que también vamos a tocar un poco de eso más adelante. Entonces, estos valores que se miden sin que el personal médico esté presente pueden acercarse más a los obtenidos afuera del consultorio. Acuérdense que los pacientes muchas veces por situaciones emocionales tienen un aumento, o porque llegan a prisa, tienen un aumento pues de la presión arterial que no siempre refleja el verdadero estado. ¿Cuáles son las desventajas? Tiene una evidencia limitada sobre la capacidad para predecir la reducción del tratamiento de eventos cardiovasculares y la mortalidad, y también se requieren de instalaciones, equipos, espacio físico y personal para dar cabida a un gran número de pacientes, cosa que en la mayoría de los consultorios, ¿verdad?, y en hospitales pues no lo tenemos, siempre tenemos una gran demanda, entonces no nos permite hacer este tipo de medicinas de manera ideal. Entonces han surgido otras alternativas para monitorear la presión arterial que nos pueden dar valores más cercanos. Uno de ellos es el monitoreo de la presión arterial en el hogar, o sea, el automonitoreo ambulatorio o domiciliar de la presión arterial.
Este consiste en que el paciente tiene su dispositivo, su tensiómetro debidamente validado y se está midiendo de manera periódica la presión arterial, hacen una bitácora de los valores de la presión arterial que se miden y luego se saca pues un promedio de los valores para ver cómo es que maneja la presión, sus valores de presión arterial. Entonces, esto nos ofrece la ventaja que hay múltiples lecturas de la presión arterial fuera de la oficina en un entorno habitual del individuo, pero nos da valores un poco más certeros de cómo el paciente maneja sus presiones arteriales. Es aceptado para su uso a largo plazo, tiene un costo relativamente bajo que generalmente pues, es cubierto por el usuario. Aquí en el país no tenemos ahorita instituciones de suficiente presupuesto pues para hacerse cargo de que a todos los hipertensos les van a dar un tensiómetro, pero actualmente tenemos muchos dispositivos que económicamente sí están al alcance de la población y que son de los tensiómetros validados. O si no, ustedes ven a los pacientes que por alguna remesa se los mandan o se los mandan directamente, o aquellos que tienen la posibilidad los compran. Bien. Esta medición en el hogar predice resultados de daño orgánico y también predice un poco la mortalidad, mejor que otros datos obtenidos en el consultorio. También podemos predecir los resultados de estos valores para agregarlo a nuestra medición del consultorio y nos ayuda a tomar decisiones sobre si el paciente realmente está bien controlado o no está bien controlado. Ya les voy a explicar un poquito sobre las diferencias que pueden haber entre uno y otro y cómo nos van a ayudar a hacer algunos diagnósticos. Mide también la variabilidad de la presión arterial. Ya les voy a comentar que la presión arterial debe ser lo menos variable posible porque si no conlleva un significado pronóstico adverso y permite identificar la famosa hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada, que realmente es bastante frecuente. También nos ayuda a mejorar la adherencia al tratamiento, favoreciendo el control de la presión arterial. Sin embargo, aquí hay que recomendar bien al paciente que si se toma la presión arterial y los valores de la presión arterial están dentro de los objetivos de la presión arterial, eso es gracias al tratamiento, por lo tanto no debe suspenderlos porque tenemos muchos pacientes que cuando se miden la presión arterial y se le encuentran bien, dejan o abandonan su tratamiento. Entonces, esa tiene que ir a la par de una educación y de una supervisión. Bien. Hay algunos dispositivos que permiten el telemonitoreo o teléfono inteligente o que pueden almacenar y descargarse datos en algunos dispositivos y luego pues ya lo llevan al consultorio. Entonces, recomendarles que a los pacientes que tienen o que puedan tener acceso al tensiómetro, que sí lo pueden usar, que sí sean de los tensiómetros validados, pero que lo midan apropiadamente y que lleven una bitácora para que les ayuden a ustedes cuando vayan a la consulta para tomar la decisión sobre el seguimiento. Lo de que les decía, usar siempre los dispositivos validados, se recomiendan, cuando a veces los pacientes preguntan que de cuál tensiómetro debe comprar y ya vimos pues como la evidencia lo demuestra que aquellos que tienen un manguito en la parte superior del brazo son los más recomendables. Se debe tomar la presión arterial en horarios regulares y como lo vamos a hacer, se va a realizar 2 a 3 mediciones consecutivas 2 veces al día, por la mañana y por la noche, durante un mínimo de 3 días o de 5 a 7 días consecutivos cada mes. Es decir, una semana, le decimos al paciente que aparte de una semana cada mes, que se esté midiendo la presión arterial en la mañana, ¿ven? Y en la noche. Y que cada vez que se la mida se haga 2 a 3 mediciones. Deben de medirla también antes de tomar los medicamentos antihipertensivos, porque esto es lo que nos va a ayudar a verificar si realmente con el medicamento estamos obteniendo un buen control. Cuando se vaya a calcular el promedio de la presión arterial de todos estos 7 días o 5 días que el paciente se estaba tomando la presión,
siempre pues se descartan las lecturas del primer día porque estas a veces suelen ser un poquito más inexactas, porque el primer día como que la situación emocional o de alerta del paciente como que es un poquito más y eso nos puede dar unos valores que no son. Esto es en cuanto a la presión arterial en el hogar. Ahora también tenemos la monitorización ambulatoria de la presión arterial, los mapas. Creo que ya algunos de ustedes ya lo han escuchado. Este es un estudio prácticamente que se indica en las clínicas, y esto consiste en unos dispositivos que ustedes pueden ver acá. Aquí tienen el manguito y están conectados algunos cables, y aquí tienen el dispositivo mediante el cual de manera automática se va a estar midiendo la presión arterial durante 24 horas. Entonces estos aparatos están midiendo cada cierto tiempo, generalmente cada 20 minutos, la presión arterial, y van registrando los valores, y eso pues al final se descarga, al final de las 24 horas se descarga esa información y demuestra pues los promedios de presión arterial que ha tenido el paciente en un ambiente pues habitual. Como les decía, registra durante 24 horas la presión y tiene la ventaja que nos permite medir la presión arterial nocturna. Ya sabemos que la presión arterial en la noche pues es diferente. Generalmente los valores que se reportan con el mapa, al igual que con el monitoreo domiciliar, la presión arterial tiende a ser más baja que los medios en el consultorio. Bien. Y lo que les decía, en la noche normalmente la presión arterial baja entre un 10 y un 20% durante el sueño. Esto es lo que se llama fenómeno de Dieter. Esto lo vimos cuando éramos estudiantes pues, en las clases de fisiología, el descenso fisiológico de la presión arterial durante el sueño. Entonces, hay quienes, lo ideal es que exista este descenso, y aquellos pacientes que no tienen ese descenso o no lo tienen en ese porcentaje, tienen realmente mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Bien. ¿Cómo se diagnostica hipertensión arterial? A partir de una mapa. Es si la presión arterial de 24 horas, si el promedio registrado es mayor o igual a 130-80 milímetros de mercurio. ¿Qué otras ventajas nos ofrece la mapa? Nos permite ver una asociación más estrecha y predecir el daño orgánico, porque como estamos viendo, sobre todo la hipertensión, la presión arterial nocturna, entonces podemos tomarlo en cuenta para hacer algunos cambios en el manejo. Predice mejor la mortalidad, identifica también la hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada, y nos ayuda mucho a discriminar entre la hipertensión aparente resistente y verdadera resistente, que ya les voy a dar las definiciones. También permite cuantificar la variabilidad de la presión arterial en 24 horas, que igual tiene un efecto adverso en el pronóstico. Facilita la identificación de episodios de hipotensión también, ¿verdad? Y la persistencia del control de la presión arterial con el tratamiento durante los últimos periodos de toma de los fármacos. Sin embargo, ¿cuáles son las desventajas? No es adecuado para un uso frecuente porque realmente es un poco molesto estarse tomando la presión durante 24 horas muy seguido, ¿verdad? El costo también, que es elevado, anda en lo privado rondando como los $150, ¿verdad? Entonces por eso es que a veces el paciente se prefiere la medición pues, domiciliaria con sus propios aparatos. No está disponible en todos los centros de atención primaria. Puede causar molestia en algunos pacientes, algunos incluso se lo terminan retirando durante el sueño porque les molesta que les esté tomando la presión cuando están dormidos. Y no se han establecido directamente unos umbrales de la presión ni objetivo de tratamiento en este método. La presión automedida y la mapa realmente son de los instrumentos que más valor se está aportando para el control y el seguimiento de la hipertensión, y por eso traigo acá cuáles son las indicaciones para realizarlo. En aquellos pacientes con hipertensión de bata blanca o de hipertensión enmascarada,
para confirmar una hipertensión no controlada o una hipertensión verdaderamente resistente. Evaluar la presión arterial en 24 horas en pacientes con alto riesgo, evaluar síntomas de hipotensión, porque el paciente a veces dice que manifiesta algunos síntomas que pueden ser sospechosos de hipotensión y los podemos corroborar mediante este tipo de mediciones, o una respuesta exagerada a la presión arterial de ejercicio también, o en aquellas en las que la variabilidad de la presión arterial en el consultorio sea bastante grande. O que los datos no son confiables. También en el eclampsia es muy difícil tener a la mujer embarazada que se esté monitoreando por un corto tiempo la presión arterial, entonces sí se ofrece pues este tipo de dispositivos. Los pacientes que van para una medición de la presión arterial domiciliar en lugar de una mapa son aquellos en los cuales se necesita un seguimiento a largo plazo para medir la adherencia al tratamiento y el control de la hipertensión, o en aquellos que no quieren realizarse un mapa por las molestias que ofrece. En este tipo de métodos no se recomienda estarlo repitiendo, sobre todo la mapa por sus altos costos, ¿verdad? Pero en caso que hayan dudas entre un método, ¿verdad?, se puede realizar ya sea el mismo método u otro para confirmar y determinar pues los verdaderos valores de la presión. Un poco de la presión arterial durante el ejercicio también, porque siempre recibimos pacientes y ustedes van a ver, eso es muy común, que el paciente acaba de llegar, entonces va llegando y ahorita le van a tomar la presión arterial cuando el paciente ha llegado corriendo porque le agarra la tarde o ha estado haciendo alguna actividad física. Ustedes van a ver que la presión arterial pues aumenta. Y eso pues es una respuesta esperada. Generalmente la presión arterial aumenta más la presión arterial sistólica que la diastólica. Sin embargo, pues el valor de la presión arterial sistólica durante el ejercicio está relacionada pues con el preejercicio, con la presión arterial de reposo, con la edad, la rigidez arterial y la obesidad abdominal. Generalmente es un poco mayor en hombres que en mujeres, y un aumento excesivo se hace diagnóstico de hipertensión arterial medido por el ejercicio, pero en general aquellas personas masculinos con una presión mayor a 220 milímetros de mercurio o mayor de 200 milímetros de mercurio en mujeres medidas en el pico de ejercicio durante una cicloergometría, o sea, esto ya es un estudio ya más elaborado, justifica pues una evaluación clínica adicional. También existe en las pruebas de esfuerzo, vean que ese es un estudio que lo realizan generalmente pacientes con patologías cardiovasculares, en los cuales se pone el paciente en una banda sin fin o en una bicicleta estacionaria para ver pues la respuesta a la isquemia, pero también se ven las respuestas hipertensivas. No se recomienda del todo como para medir la presión arterial por el ejercicio, porque realmente no existen muchas consenso de cuándo decir que ya es hipertensión o los controles o el mal control de la presión arterial. Lo que sí, un aumento, y esto lo debemos explicar a los pacientes, un aumento de la presión arterial que acompaña el ejercicio no debe desalentar a los pacientes con tratamiento o no, a menos que la presión pues sea demasiado alta. Entonces, les digo porque los pacientes muchas veces nos preguntan, mire doctor, ¿y puedo hacer ejercicio con hipertensión? Sí puede, ¿vea? Sí se puede, ¿vea? A excepción que si el paciente estuviera con una presión
muy elevada o con síntomas de hipertensión o una descompensación adicional o una complicación de la misma sintomática, verán que el ejercicio pues debe mantenerse y si se espera que la presión arterial aumente un poco. Bien, vamos a hablar un poquito de la medición de la presión arterial en el hospital. Muy poco lo vamos a tocar porque solo para conocimiento que yo creo que ya todos ustedes lo tienen. Vean, usualmente en el hospital utilizamos dispositivos automatizados electrónicos digitales y también tenemos los híbridos, ¿vean? Y usualmente con lo que contamos son los dispositivos multiparamétricos, vean, los famosos monitores que tenemos en las emergencias o en unidades pues, donde hay pacientes críticos o delicados y que nos miden, además de la presión arterial, la oximetría, la temperatura, la frecuencia cardíaca e incluso hasta la respiración. ¿Cuál es la ventaja de estos? Que nos ofrecen la medición de alta velocidad de la presión arterial en menos de 30 segundos, sobre todo en aquellos pacientes críticos en los que tenemos que actuar de manera inmediata. Bien, se pueden programar múltiples lecturas y se pueden almacenar, que eso nos va a servir para ir viendo la evolución del paciente. ¿Verdad? Pero este tipo de equipos, como están en un uso constante, requieren un mantenimiento también constante, ¿verdad? Y así también el cambio pues, de algunos de sus componentes. Y la otra forma de medir la presión arterial en el hospital es la medición intraarterial, que como les dije al principio, es el método óptimo para medir realmente lo que es la presión arterial porque estamos dentro de la arteria. Pero que como es invasivo, solo se utiliza pues, en aquellos pacientes en condiciones críticas, sobre todo en aquellos pacientes con shock y para hallar las terapias vasopresoras y de fluidos. Pero es bueno pues, que conozcan también qué otros métodos hay para medir la presión. Por último, la presión arterial central también. Se cuentan con dispositivos para medir la presión arterial central, o sea, de la aorta, de una forma no invasiva, en las cuales pues las formas de onda de presión arterial periférica mediante tonometría u otros dispositivos que son específicos para eso. Sin embargo, no hay una información concluyente para decir a partir de aquí es hipertensión o presión controlada. ¿Vean? Y solo generalmente el uso pues solo se ha dedicado en aquellas personas jóvenes con hipertensión sistólica en las que se sospecha un endurecimiento arterial temprano. Eso nada más para manera de conocimiento. Los más importantes que hemos visto son la presión en el consultorio, el automonitoreo domiciliar y la medición, el monitoreo de la presión arterial ambulatoria, que es la MAPA. Bien. En cuanto a la variabilidad pues, de la presión arterial, eso es otro apartado muy importante porque en nuestra práctica vemos como de repente un paciente tiene 140-90 milímetros de mercurio y ya después nos llega con 110-70 milímetros de mercurio y podemos decir si está o no está en la meta o si está dentro de la misma, si está dentro del rango de control de la presión, pero la variabilidad es amplia, ya eso tiene sus implicaciones clínicas. Hay estudios que han demostrado que una presión arterial muy variable durante el día y en menor medida durante la noche, que es debido a interacción entre factores centrales, influencias humorales, mecanismos vasoactivos locales e influencias amortiguadas de reflejo. Esta variabilidad realmente se relaciona con los niveles de presión arterial y es mayor en pacientes hipertensos y en normotensos. Una variabilidad de la presión arterial en 24 horas o a corto plazo está relacionada negativamente con el riesgo cardiovascular. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una persona hipertensa debe, además de mantenerse en sus valores objetivos de presión, debe mantenerse esos niveles estables, muy poco variables. Ya no debe haber mucha variabilidad, porque eso es contraproducente y puede aumentar a largo plazo el riesgo cardiovascular. Entonces, insisto en este punto, la variabilidad de la presión debe ser la menor posible. Bien, todo esto que hemos hablado, ¿para qué nos va a servir? ¿Qué vamos a hacer con toda esta información o con todos estos métodos?
Van desde hacer cosas tan sencillas, ¿verdad? Como hacer el diagnóstico de hipertensión, pero no es ni tan sencillo, porque ya vimos que lleva toda una serie de pasos para poderlo determinar de manera correcta. Nos ayuda también a estratificar el riesgo cardiovascular, a verificar las metas de tratamiento en el paciente, a determinar si realmente hay hipertensión resistente enmascarada y de bata blanca, identifica los casos de posible hipertensión arterial secundaria y nos ayuda a establecer las pautas de tratamiento. En cuanto al diagnóstico de la hipertensión arterial, aquí les comparto, al inicio les puse cuáles son la clasificación de la presión arterial de la 2023, tanto de las americanas como las europeas. Aquí les traía yo este cuadro que son de las guías españolas de hipertensión. Me pareció interesante por lo siguiente. Aquí pueden ver ustedes cómo se clasifica la presión arterial medida en el consultorio, ¿verdad? Y aquí están los grados de presión arterial que ya los conocemos la mayoría, pero también nos pone acá cómo se hace el diagnóstico de hipertensión o cómo considerar la hipertensión arterial mediante una mapa. Durante el día, la presión arterial se mantiene mayor o igual a 135 o 85 milímetros de mercurio, el paciente no está controlado. Y en la noche, que es cuando el paciente está en sueño, una presión arterial mayor o igual a 120, 70 milímetros de mercurio nos puede estar dando o un diagnóstico de hipertensión arterial o una presión arterial o una hipertensión arterial no controlada. Y aquí están los valores, pues la media de 24 horas para hacer el diagnóstico. Medida la presión arterial domiciliaria mayor o igual a 135-85, pues son los valores en los que se puede decir que el paciente hipertenso no está controlado o que hay alta sospecha de hipertensión arterial y que por lo tanto estos pacientes deben ser atendidos pues en consulta y hacer los cambios que sean necesarios. También, como les decía, nos ayuda a estratificar el riesgo cardiovascular. Estas son las tablas que se establecen de hipertensión arterial y ustedes pueden ver acá en los grados de presión arterial cómo a medida que aumenta la presión arterial, obviamente el riesgo cardiovascular aumenta y cada vez es más alto si la persona tiene otros factores de riesgo adicionales. Entonces, para eso nos sirve toda la información del monitoreo de la presión. Bien, también para establecer las metas de la presión arterial. Como les decía, generalmente esto se basa pues, en las mediciones que se hacen en el consultorio, pero también nos puede ayudar mucho el monitoreo ambulatorio en verificar si estos valores se mantienen fuera de la consulta médica. En general, hoy ya se habla que la presión arterial está controlada cuando está abajo de 130 a 80 milímetros de mercurio en personas hipertensas. Y aquí están las guías que recomiendan esos valores. En pacientes que tienen enfermedad renal crónica, la presión arterial sistólica debe ser menor de 120 milímetros de mercurio y en diabéticos abajo de 130-80 milímetros de mercurio. Sin embargo, en la práctica diaria, los objetivos pues deben individualizarse a las características del paciente, a los efectos secundarios de los medicamentos, a la tolerancia de los pacientes a los mismos y a las preferencias. Bien, hemos tenido casos de pacientes que como no toleran muchos medicamentos, de los pocos que toleran no logran llegar a la meta de la presión arterial, pero sí a un nivel aceptable en el cual podemos decir que el paciente le disminuye el riesgo de un evento cardiovascular. Entonces uno allí va viendo y decidiendo según el comportamiento de la presión arterial cuáles van a ser las metas para ese paciente específico, pero en general pues están las pautas que les acabo de que les estoy mostrando. En cuanto a la determinación de hipertensión arterial resistente, aquí les traigo la definición y esto porque ustedes se van a enfrentar en alguna medida. Sabemos pues que el 90% de la hipertensión arterial de origen primario, pero hay un 10% que puede tener otro origen. Uno de esas condiciones
para sospechar la hipertensión arterial resistente. ¿Qué es una hipertensión arterial resistente? Es una presión arterial que esté por arriba de la meta, a pesar que el paciente recibe al menos 3 medicamentos antihipertensivos con diferentes mecanismos de acción a dosis plena. ¿vean? Todos los medicamentos deben ser prescritos a dosis máximas toleradas y deben incluir un bloqueador de los canales de calcio tipo de hidropiridina, que es el que tenemos ahorita en uso acá en el país, la amlodipina, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina o un bloqueador de los receptores de angiotensina y un diurético. O también hipertensión arterial resistente es aquella que necesita del control con al menos 4 medicamentos antihipertensivos. Tenemos hoy en día muchos pacientes que tienen 4 medicamentos o incluso tenemos algunos hasta con 5 medicamentos, incluso a dosis máxima. Entonces estos son los pacientes resistentes. Aquí lo que tenemos que hacer es verificar si realmente el paciente es resistente verdadero o si es una pseudoresistencia. Una pseudoresistencia tal vez es como lo más común que vemos cuando el control subóptimo de la presión arterial es secundario a la falta de adherencia del medicamento, al efecto de bata blanca o una técnica de medición deficiente. Hay algunos pacientes, ¿verdad?, que siempre aseguran ante el médico que cumplen su medicación, que no se les olvida la dosis, que se los toman todos, que no lo modifican y ya a las horas de las horas, pues a veces pues es diferente. Si ahí tenemos la desventaja pues que no tenemos como los medios apropiados para estar garantizando que el paciente fuera del consultorio cumple o no cumple el medicamento, sino que nada más los datos que nos dé. Es cuando más tenemos que estar pues con este monitoreo de la presión arterial para asegurarnos que el paciente sea lo más adherente al tratamiento. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer ante un caso de hipertensión arterial resistente. Y dentro de las otras causas de la pseudoresistencia están los fenotipos de hipertensión arterial, que son el efecto de bata blanca y la hipertensión enmascarada. Este cuadro es un cuadro bien interesante porque podemos ver cuando el paciente está controlado o no está controlado de su hipertensión arterial. Ustedes pueden ver acá en la columna de la izquierda la presión arterial medida en el consultorio y aquí en las dos columnas de la derecha la presión arterial medida fuera del consultorio, que es el mapa o la automedición. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en el consultorio la presión arterial es alta, pero fuera del consultorio la presión arterial es normal, es un efecto de bata blanca. ¿Verdad? Que es por la situación emocional ante el profesional de salud que sucede la elevación de la presión arterial. Mientras que si en el consultorio la presión está alta, pero la presión fuera del consultorio también está alta, eso es verdaderamente una hipertensión arterial no controlada. Por el contrario, si en el consultorio encontramos una presión arterial normal, o sea, en las metas que deben ser, y fuera del consultorio la presión arterial también está en los valores que debe ser, esto es una hipertensión arterial controlada. Mientras que si la presión arterial en el consultorio es normal, pero la medida fuera del consultorio es alta, entonces esto nos hace un diagnóstico de hipertensión arterial enmascarada y por lo tanto debe ser tratada como una hipertensión no controlada. Bien, entonces creo que estos son los mensajes que ustedes pueden tener en esta oportunidad para que los puedan valorar en la práctica con sus pacientes. Aquellos pacientes con una hipertensión arterial verdadera resistente se tiene que hacer un estudio de hipertensión secundaria, como les decía, menos del 10% de las hipertensiones en eso, y en quienes lo vamos a sospechar. Esto ya sería pues tema de una segunda conversación, ¿verdad? Pero es bueno que lo tomemos en cuenta. Ustedes que están en su práctica, debemos de ver qué características tienen los pacientes para que sospechemos una hipertensión arterial secundaria. Vean pacientes jóvenes, abajo de 40 años,
vea, con hipertensión grado 2 o aparición de hipertensión arterial en cualquier grado desde la infancia. Hemos tenido casos de pacientes que desde los 15, desde los 16 años son hipertensos. Cuando hay una elevación repentina de la presión arterial en pacientes normotensos previamente documentado, lo que le decía la hipertensión arterial resistente, una hipertensión arterial grave o emergencia hipertensiva, habría que ver, estudiar causas secundarias, persona de daño orgánico, también, vean, pacientes compatibles con algunas endocrinopatías, debe hacerse el estudio, características de apnea obstructiva del sueño y síntomas compatibles con feocromocitomas o antecedentes familiares de feocromocitoma. De hecho, la apnea de sueño, que hoy cada vez se ha vuelto más frecuente, el feocromocitoma, el hiperaldosteronismo primario, pues, y las enfermedades renales primarias, pues son de las causas más frecuentes de hipertensión arterial secundaria y hay que tomarlas en cuenta. ¿Para qué más nos va a servir todas las mediciones? Pues en general, pues para dar tratamiento. Y acá un breve bosquejo, no me voy a detener mucho en el manejo de la hipertensión arterial. El manejo debe ser tanto las medidas farmacológicas como las no farmacológicas. Las medidas farmacológicas casi siempre se están manteniendo, ¿verdad? En cuanto a el manejo del peso, vean, la reducción del peso, realización de actividad física, y cada vez pues las pautas van cambiando. También en lo que es la alimentación, ¿verdad? Y las bebidas, cuando sí, vean, y qué es lo que no está permitido. Por ejemplo, el exceso de alcohol, ya sabemos que no, la cantidad de sales de lo que ya conocemos, y limitar también el consumo de azúcares. También hoy se ha tomado mucho en cuenta las situaciones de estrés que afectan también bastante los valores de la presión, y ahora ya se vuelve parte del manejo no farmacológico, y otros también como el tabaco, vea, la polución, vea que eso ya a veces son, la polución que a veces son situaciones que muy difíciles de cambiar, pues si nos movemos en un ambiente que es en la que estamos cercanos a ellos. No olvidarles siempre hacer con el paciente pues este tipo de intervenciones, ¿verdad? Siempre hacer énfasis en ellos. Y pues el tratamiento farmacológico pues va a depender de los valores, del grado de control, de la clasificación, de la presión, cómo vamos a abordar al paciente. Y ya conocemos ustedes que tenemos pues lo de la estrategia HERTZ, que es lo que se está usando acá, los 3 grupos de medicamentos principales, ya que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores de los receptores de angiotensina, vean, los famosos IECA o ARA, como los conocemos, y los calcio antagonistas dihidropirínicos como la amlodipina, y el otro grupo pues que son los diuréticos. Estos son los medicamentos pues de primera línea, y que de acuerdo a la característica y la sintomatología de la hipertensión que el paciente presente, pues así va a ser. Vean, pacientes en los que se tenga, pues que tiendan a retener líquidos, pues preferimos un diurético. Vean, aquellos en los que su sistema renina-angiotensina esté más pronunciado, pues utilizamos los IECA o los ARA2. En pacientes ancianos o en aquellos pacientes en los que hay un endurecimiento arterial, pues hace mejor efecto los calcioantagonistas. Los beta bloqueadores últimamente pues sí se están utilizando, sobre todo en aquellos casos específicos en los que conlleva que la hipertensión arterial esté mediada pues por un mecanismo de aumento del gasto cardíaco, como un aumento en la frecuencia cardíaca. Aquí más o menos los que les estaba mencionando. Y hoy en las últimas guías pues se está hablando incluso de la combinación de medicamentos, o de comenzar de una vez con más de un medicamento, pero a dosis medias. Vean, porque se ha demostrado que utilizando 2 medicamentos o más
a dosis media, estamos atacando varios mecanismos de la hipertensión arterial y eso nos permite hacer un mejor efecto de los medicamentos. Por eso ustedes van a ver que cada vez están saliendo más y más presentaciones de medicamentos combinados, ¿verdad? Que tienen un IECA o un ARA junto con un calcio antagonista, e incluso triple terapias que incluyen hasta un diurético. En algunas instituciones públicas ya se cuentan con esas presentaciones también y se están viendo muy buenos resultados. Bien, entonces ya para ir concluyendo, ¿cuáles son los mensajes finales que les pretendo yo transmitir a ustedes? Una medición precisa de la presión arterial realmente tiene un impacto significativo en el diagnóstico y las decisiones terapéuticas. Por eso es que medirla con precisión se vuelve una piedra angular. Vean, también recomendar pues los dispositivos o los tensiómetros que sean validados, como les he compartido. Vean, los métodos de medición de la presión arterial pues deben elegirse según las características del paciente y circunstancias clínicas específicas, sobre todo tanto los que se hacen dentro del consultorio y como los que se hacen afuera del consultorio. Podemos recomendarle a los pacientes y fomentar en ellos pues el automonitoreo. Vean, el automonitoreo de la presión arterial ofrece ventajas en cuanto a la adherencia al tratamiento y el logro de las metas. Por lo tanto, debemos estarlo promoviendo en la práctica clínica. Claro, de una manera pues que no nos comprometa, ¿verdad? Porque no podemos de primera instancia ofrecerles al paciente que les vamos a dar de una vez su tensiómetro, pero sí educarlos, ¿verdad? Para que en la medida de lo posible quien les pueda pues forme parte de su seguimiento, que el paciente se haga responsable del monitoreo de la presión y eso les va a ayudar a una mejor adherencia al tratamiento. Eso era lo que yo les traía, ¿verdad? Y ya para finalizar, pues quería compartir este pensamiento de Cicerón, que el médico competente antes de dar una medicina a su paciente debe familiarizarse no solo con la enfermedad que desea curar, sino también con los hábitos y la constitución del enfermo. Acordémonos, atendemos personas, no atendemos enfermedades. Y algo que no está mencionado en las guías, pero que es muy importante, es la relación médico-paciente. Ya si establecemos una relación médico-paciente, nuestras intervenciones van a ser exitosas y nuestros pacientes van a pasar a formar una parte activa de su tratamiento. Entonces, esto era lo que yo les traía. Si tienen algún comentario, espero haber sido clara con la información. Y si tienen algún comentario o pregunta, pues quedamos en este momento a la orden. Muy bien, muchas gracias, doctora Goches. Excelente. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, pero qué importante es hablar de los dispositivos, de los métodos de medir la presión arterial y el automonitoreo. Y el automonitoreo en nuestro paciente. Me llama bastante la atención, doctora, cuando usted dice que el tratamiento debe de ser personalizado y cómo nuestro abordaje con cada paciente debe de ser con mucho cuidado, ¿verdad? Así que vamos a leer algunas preguntas que tenemos por aquí. Y bueno, hay una que dice, en cuanto al uso de la técnica, ¿qué tan importante es el tomar una presión arterial con una técnica adecuada, verdad? Entonces, doctora, la mayor dificultad que se nos presenta es cuando el paciente lleva una blusa o una camisa de manga larga. ¿Qué comentario tiene usted cuando nosotros tenemos un paciente con esa situación? ¿Qué nos aconseja? Bien, como les decía, ¿verdad? La técnica apropiada es tomar la presión arterial con el brazo desnudo. Eso es lo ideal. Y en condiciones realmente ideales, incluso para hacer un examen físico al paciente, pues hasta deberíamos de tener expuesto una mayor parte de la superficie corporal que nos va a ayudar pues, a determinar mejor la exploración. La verdad que idealmente no se recomienda, por ejemplo, que si tiene manga larga subírsela porque algunos aprietan el brazo y eso nos puede alterar la medición, sino que y otros
que incluso aquellos que tienen unas telas que son como muy delgadas, vea que uno dice, ay, sí, tal vez no interfiere o algo, pero la verdad que lo ideal para tener un valor más certero siempre, siempre debe ser con el brazo desnudo. Y si tenemos un consultorio con suficiente privacidad y todo, y si el paciente está de acuerdo, pues en retirarse ya sea la camisa o la blusa, pues eso sería lo ideal. Muchas gracias, doctora. Bueno, y en cuanto al equipo, al aparato que utilizamos, ¿qué tan importante es? Usted nos describe utilizar el brazalete adecuado para medir la presión arterial. Generalmente nosotros compramos nuestro brazalete estándar, ¿verdad? Entonces, eh, y cuando estamos tomando una presión arterial con un paciente que el brazalete no es adecuado para su talla, también hay parámetros clínicos que nos pueden ayudar. Se puede combinar eso, me puedo apoyar de la condición clínica del paciente utilizando un brazalete inadecuado. ¿Qué comentario tiene, doctora, con relación a esto? Sí, lo ideal es que tengamos el brazalete apropiado para cada condición clínica. Fíjense que actualmente muchos tensiómetros, muchos dispositivos vienen incluso con dos brazaletes, uno estándar y el otro generalmente para obesos. Bueno, los pediátricos, los que trabajan en área pediátrica sí tienen que hacerse con eso, pero realmente la mejor medición siempre la vamos a hacer con el tensiómetro que debe ser. Sobre todo el problema lo tenemos con las personas obesas. Cuando nuestro tensiómetro es estándar, pero la circunferencia del brazo pues es muy grande y no contamos con eso. A veces incluso optamos con tomarla no en el brazo, sino que en el antebrazo y con una técnica de palpación, ¿verdad? No es la técnica más apropiada, nos puede dar una idea de cómo está la presión arterial, pero siempre pues debe utilizarse un manguito apropiado, y eso es lo que nosotros debemos de fomentar. Nosotros que trabajamos pues en instituciones públicas y todo, pues para eso pues también sirve este tipo de conversaciones, para que nosotros mismos fomentemos y generemos la necesidad de que es importante tener varios tamaños de tensiómetros en nuestros consultorios, ¿ya? Porque eso es lo ideal, es lo que dice la evidencia. No nos confiemos cuando el tamaño del manguito pues no sea el apropiado. Muchas gracias, doctora. Aquí hay otra pregunta. Cuando nuestro paciente está haciendo su monitoreo en la casa, ¿cómo le debemos de indicar que sea la medición? ¿Que la haga sentado, acostado o de pie? ¿Cuál es la recomendación que le debemos de dar a nuestro paciente? Sí, la técnica apropiada pues es la misma que se está utilizando para la estrategia HERS. Vea, siempre el paciente sentado, apoyado en la espalda, sin conversar, con los pies apoyados sobre la superficie, sin cruzar las piernas, con la vejiga vacía, con el tensiómetro apropiado a la altura del corazón. Son las mismas recomendaciones. Entonces, en eso debemos educar al paciente, que si él se va a estar haciendo un monitoreo, tenemos que indicarle la forma correcta, cómo hacerlo, para que el resultado de esas mediciones sean las más apropiadas y que nos ayuden a nosotros a determinar pues el seguimiento del paciente. Muy bien. ¿Y qué opinas de una presión arterial que se la autotoma, que no me la está tomando otra persona, sino que el propio paciente se la está tomando? Sí, de eso se trata el automonitoreo, que sea el propio paciente el que se la tome. En lo que yo les comentaba que puede un poco interferir es que en las primeras mediciones como que el paciente está un poquito como más alerta, más ansioso, entonces eso tiende a elevar un poquito las presiones. Por eso es que las primeras mediciones, se deben hacer varias mediciones del paciente, y la primera medición siempre se descarta y se hace un promedio de las otras dos mediciones. Pero sí, es el paciente el que debe pues hacérselo, aquellos que pueden hacérselo, las personas pues que ya necesiten de una asistencia, pues es bueno pues que alguien
que vaya a hacer la medición, pero que verifique que las condiciones en las que se esté realizando sean las favorables. Gracias. Aquí tenemos un caso. Este es un paciente de 40 años, masculino, que tiene 13 años de diagnóstico de hipertensión arterial. Tiene presiones arteriales que van de 150 sobre 100 hasta 210 sobre 110. No tiene electrocardiograma, tampoco tiene mapa y no hay aparente daño orgánico. ¿Cuál es su comentario con relación al caso, doctor? Si las mediciones adentro del consultorio han sido varias y todas demuestran que realmente las presiones están fuera del objetivo, esa es una persona con hipertensión arterial y se debe pues comenzar el tratamiento. Muy difícilmente si le recomendamos que haga un automonitoreo o algo, es probable que los valores no vayan a salir más bajos, sino que casi siempre se van a mantener elevados. En ellos sí es necesario pues iniciar pues la terapia y ver, ¿verdad?, si realmente se trata de una hipertensión arterial primaria o una secundaria, porque también a veces hay causas de hipertensión secundaria, por ejemplo, los fármacos que han estado recientemente utilizando algunos fármacos que aumentan la presión. Pero si ha sido en ese intervalo de 4 semanas en los que, y que de manera repetida esté con las presiones arteriales y según comprendo con esas cifras que han descrito, pues sí, ya la persona pues hipertensa. A veces es bien difícil porque el paciente no lo cree o no se diera o dice que él solito, ¿verdad?, va a hacer todo lo posible para bajarla, pero no, ya necesita pues de un manejo pues ya incluso farmacológico. Muy bien, y creo que la última pregunta por el tiempo. Bueno, ¿cuántas veces debemos de tomar la presión arterial cuando hemos dicho que es hipertensión arterial de bata blanca? ¿Debemos de cerciorarnos cuántas veces la tomamos y si hay algún parámetro, algún valor en ese diagnóstico? Okay. En cuanto a la hipertensión de bata blanca, o sea, el paciente que tiene una hipertensión de bata blanca va a tener la presión elevada adentro del consultorio. Así la midamos 1, 2 veces, 3 veces o más. Ustedes van a notar que la presión siempre está elevada. Pero este paciente siempre les va a decir que la presión en su casa está bien, que no siente nada, que se siente bien, que se la toma en la farmacia y le dicen que está bien. Cuando el paciente les diga que está bien, siempre pregunten cuánto es el valor, cuánto es eso de bien, porque a veces los pacientes nos dicen que está bien y realmente los valores pues no están en el objetivo. Entonces, si realmente sospechamos una hipertensión de bata blanca, lo mejor es recomendar el automonitoreo en casa o un monitoreo ambulatorio de la presión arterial y ya con esos datos ya se contrasta. Les diré que en la experiencia que he tenido hemos visto varios pacientes con hipertensión de bata blanca, entonces en ellos si las presiones afuera del consultorio se mantienen bien, pues el tratamiento se sigue tal cual se ha establecido. Muy bien, doctora. Bueno, agradecemos ahí la participación de la doctora. Hay todavía más preguntas. Se las voy a copiar a la doctora y las vamos a compartir ahí. Y tenemos, ahí les he compartido el enlace para inscribirse a la jornada de este sábado para los que están interesados. En este momento vamos a hacer entrega del diploma de agradecimiento para la doctora y se lee de esta manera. El Colegio Médico del Salvador, a través del Comité de Actividades Científicas, otorga el presente diploma a la doctora Nancy por su participación en calidad de ponente en el webinar científico con el tema de medición precisa de la presión arterial y sus implicaciones en la práctica clínica, dado el 29 de enero del 24, firmado por nuestro presidente, el doctor Roberto Eduardo Montoya y mi persona. Muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias.
todos ustedes por habernos acompañado. Esperamos que lo que hemos platicado en esta noche pues sea de mucho provecho para su práctica clínica y estamos a la orden. Ya pasen a todos buenas noches y bendiciones. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos los asistentes. Gracias, buenas noches. Por el diploma, se les va a hacer llegar a sus correos. Ahí está el enlace para los que se van a inscribir a la jornada del sábado y tengan buenas noches. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos.